Sergei Eisenstein vuelve a este programa de invitado, cordialmente, para reflexionar un poco sobre una escena maravillosa, histórica dentro del cine. Sí, tenemos que hablar de homenajes, citas, plagios quizás. No, yo me quedo con homenajes al cine dentro del cine y también al arte dentro del cine. Referencias muchas para el ojo cinéfilo, para usted. Vamos a descubrir todo esto en el programa de hoy. Buenas noches. Nos habíamos aproximado a estas reflexiones y referencias dentro del cine sobre el cine, este diálogo interno que existe, este juego. Mencionaba una de las escenas más emblemáticas de la tradición soviética del cine, aquella que figura dentro de El acorazado de Potemkin de Sergei Eisenstein, que es la caída de las gradas de Odessa. Vamos a verla para entender un poco más de qué se trata este nuevo bloque en el programa. Esta secuencia en las escalinatas de Odessa ha sido tan impactante en la historia del cine, tanto por la expresividad con que fue filmada, la cantidad de planos, la diversidad y lo que está narrando toda la pequeña historia dentro de la gran historia del acorazado Potemkin, que causó un impacto que dura hasta nuestros días y ha sido homenajeada y referenciada en muchos casos a lo largo del cine. Hay dos ejemplos que vamos a mencionar esta noche porque son muy interesantes. Hay uno en particular que a mí me encanta, Claudio, no sé a vos cómo te resulta, pero a mí me parece fabuloso, que es el que transcurre en Los Intocables, una película de los años 80, muchísimo más reciente, por supuesto, filmada por Brian De Palma, que es un gran homenajeador del cine, dentro del cine además. La vamos a ver y presten atención a cómo se juega, además de toda la imagen, con el sonido, que es solamente música que prácticamente parece un sonido incidental. Is something wrong? Sir?
ver y volver a ver y volver a ver. Una y otra vez las escenas, las secuencias, estas maneras de hacer referencias, de reconstruir y de rehacer. Acabamos de presenciar la escena de las gradas de Odessa, de la película El acorazado de Potemkin de Sergei Eisenstein, en una versión diferente, como parte de Los Intocables de Brian De Palma, que ahora también va a dar paso a que vayamos a una otra película también de los años 80, Brasil de Terry Gilliam, en la que una vez más se hace un homenaje a esta escena, a este momento específico del cine. Vamos. Y ahora mencionamos otro tipo de citas que también se han dado mucho en el cine, las que a partir de una historia, una película que causa mucho impacto, van desarrollándose y alejándose e independizándose del original, lo que también da pie a la pregunta de siempre, ¿qué es el original y qué es la copia? Pero bueno, ahora hablamos de un personaje súper conocido en el cine, su origen, que es Nosferatu, el vampiro, que da pie luego a Drácula. La primera película es de inicios de los 1900, filmada por Murnau, una gran película que después va a ser reversionada, podríamos decir así, por el gran director alemán Werner Herzog, con una actuación muy espectacular de Isabelle Adjani por un lado y del amuleto de Herzog, que era don Klaus Kinski. Menudo talismán, Klaus Kinski. Gran personaje, un hombre importante dentro de la pantalla, un protagonista extraordinario, una fotogenia maravillosa, y en esta película quizás uno de sus papeles más importantes. Me quedo con Kinski, a pesar de querer mucho a la película de Murnau. Estas referencias, estas maneras de rehacer el cine, de volver a verlo, claro que sí, nos convocan una vez más en este Nada que Ver. Castle of Count Dracula. Y tras el Nosferatu de Herzog, vemos un pedacito de una película mucho más reciente, del 2000, ¿sí? Que es La sombra del vampiro, que cuenta precisamente la filmación de Nosferatu con Murnau un siglo atrás, ¿sí? Protagonizada por dos grandes actores, Willem Dafoe y John Malkovich. Has dormido intranquilo, pero te despiertas fresco. ¿Qué es lo que tienes a tu lado? Es un libro sobre vampiros. Nosferatu. El director F.W. Murnau tenía una obsesión: rodar la película de vampiros más realista del mundo. Te presento al conde Orlok. La obertura para nuestra sinfonía de horrores. Desenterró a un actor Quiero maquillaje. Pues no lo vas a tener. que no solo interpretaba el papel, Ahora no estás comiendo, no estás bebiendo su sangre. lo vivía. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Dónde le has encontrado en realidad? Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Y qué se falsifica ahora? Bueno, ahorita aquí en Bolivia lo que más se está falsificando es Cecilio Guzmán de Rojas y Arturo Borga. Hace 20 años nadie se le ocurría pedir, no había un interés por Borga. Por Guzmán siempre ha habido un interés y ahora hay como que un interés reemergente
Y entonces hay falsificaciones que circulan y la gente, lamentablemente, unos buscan tener una pieza original y entonces hay alguien que te la hace sobre pretexto de que es una original y no es original. Entonces hay todo hace poco nomás, hace pocos días circuló una noticia de que estaban circulando 2 obras falsas de Alfredo de la Placa. Vistas las obras, eso de falso no tiene nada, son pésimas, malísimas intenciones de reproducir el arte de la Placa. Uno podría decir, han habido artistas que se han aproximado estilísticamente a Alfredo de la Placa en algún momento, como Israel Beltrán o Juan Carlos Achata. Y en algún caso decían, en la plaquita. No, hacían un arte próximo, pero ni siquiera imitatorio. En este caso, el gran problema es que hay gente que cae fácil, ni siquiera mira las obras. Es como que es nomás el cuento, se genera un interés perverso y entonces te enganchan y te dan una pieza falsa. ¿Algún consejo para el público? Hay gente que sabe, primero, hablar con gente que ha estado cerca hablando de Alfredo de la Placa, de estas. Preguntar a los contemporáneos de la Placa, a su esposa, a sus hijos, que saben. Alfredo tenía un registro de lo que hacía y entonces se puede rastrear, ahora que aunque obras que él ha vendido han podido cambiar de manos, porque es parte de lo que pasa con la vida, se pueden rastrear. Y las que no están anotadas por las de Alfredo, es cosa de preguntar. En el caso de Cecilio Guzmán de Rojas o de Borda, no hay un catálogo razonado de su obra. Yo he tratado de hacer eso con Borda, en el libro que hice de Borda, con un soporte de la Fundación Solidez, que publiqué en el año 17, que ahí reproduzco 450 obras de Borda. Borda hizo más que eso, y después he ido encontrando otras más. Pero a veces han pasado también por delante mío obras que son imitaciones fraudulentas de Borda, con la firma y todo, que han tratado de venderlas o en algún caso las han vendido como originales. Cada artista tenía una manera, no solo estilística de dibujar, sino hay procedimientos técnicos que aunque no fueran estándar, son claramente distinguibles y perceptibles. Muy raro sería el caso de difícil de reconocer una variante técnica siendo originales, y entonces los imitadores imitan la semejanza que se produce en el primer golpe de vista. Pero aquí no he encontrado ni un falsificador en Bolivia que sea capaz de reproducir una obra con la mecánica, la técnica y la calidad con que lo hubiera hecho el propio artista, que esa es una verdadera falsificación. Son cosas, digámosle con el lenguaje popular, truchas, pésimas, pero igual la gente cae, lo cual es lamentable. El valor de una firma. ¿Cómo puede suceder esto? Hay un caso emblemático con Dalí que firmaba, según se cuenta, otras obras de otros autores. Sí. El mercado del arte también maneja eso, la firma. Así es. Y es curioso porque una brevísima anécdota, hace unos 3 años me muestran un dibujo así enorme que medía como 1,90 de ancho, firmado por Borda. Y entonces me llaman en consulta y yo le digo a la persona que lo había adquirido, no es Borda, pero está firmado, me dice. Pero la firma también es falsificada, pues señora, le digo. Es decir, también se falsifica la firma, ese es el problema, ¿no? Y además, claro, Borda siempre trabajó en papelitos tamaño sábana de blocks, nunca hizo una pieza en papel que en ese entonces tampoco se conseguía fácilmente en Bolivia. Y claro, además el dibujo en ese caso tenía un golpe inicial de vista que era un Borda, pero no. Y por ejemplo, en el caso de Guzmán de Rojas, él hizo muchas cosas que no tenían firma, porque eran sus trabajos de estudio. Pasa lo mismo con Montes, con Fernando Montes, que poco firma él. Casi nunca, en realidad, el Fernando Montes Peñaranda, porque son 2 Fernandos Montes, dicho sea de paso.
Fernando Montes Peñaranda, el gran pintor que se fue a vivir y ha vivido prácticamente toda su vida profesional en Londres, no firmaba sus obras. A veces, en la mayoría de los casos, tiene su nombre puesto atrás y el título de la pieza, pero una firma artística, no. Pero eso no impide que puedas reconocer o no reconocer una obra. Lo que pasa es que este tema de las falsificaciones es realmente fascinante, y tú me habías hablado cuando me invitaste a que hay varias películas que hablan sobre eso. Una es F for Fake de Orson Welles, y una relativamente reciente de Ocean's 8, que es sobre 8 damas, que en realidad la demostración es que se replican. Es Hollywood de última instancia, ¿no? Pero replican unas joyas que roban, dejan las réplicas y se llevan los originales, que además hacen con impresora 3D, esos supuestos logros de la tecnología. Para un falsificador es bastante más complicado falsificar diamantes y cosas por el estilo, pero es posible. Y ahí lo pone como fácil, pero lo interesante de la película es toda la trama, cómo arman el robo y cómo hacen las réplicas con base a fotitos de celular. Hazme el favor. No, pues. Y claro, así hay N cosas que se han falsificado y que han dado el pego, como la famosa autobiografía de Hughes que la hizo Irving, que después al final tuvo que confesar. Pero hay algunos casos que son fascinantes, como el de Van Meegeren, un famoso pintor holandés que estuvo activo entre 1925 o 28 hasta 1957, que murió, que él empezó a pintar, pero como a la crítica no le llegaba, empezó a imitar la obra de otros artistas. Y en algún caso las mostró, y entonces sorprendió a los especialistas con que sus versiones, porque ni siquiera copiaba, eran tan semejantes a la calidad de los machos que había, digamos, copiado y reproducido. Y entonces, en un momento dado, en ese proceso, se fue consiguiendo resinas antiguas, pigmentos antiguos, telas antiguas, papeles antiguos, que iba encontrando en anticuarios o lo que fuera. Y fue el gran falsificador de Vermeer. A él lo encontraron y lo juzgaron porque había vendido un Vermeer a Goering, un falso Vermeer, a Goering, que fue el segundo del Reich de Hitler, ¿no es cierto? Entonces lo enjuiciaron por traidor y colaboracionista. Y él dijo, no, yo le he vendido a Vermeer, a Goebbels, le digo a Goering, una cosa que yo he hecho. Y entonces en el juicio le hicieron demostrar, y él pintó un Vermeer en pleno juicio, en varias sesiones por supuesto, demostrando que podía pintar Vermeer como Vermeer. Y el caso de Vermeer es muy notable, y eso fue parte de lo fascinante de ese juicio, porque no se conoce más que como unas 40 obras seguras de Vermeer. Y él produjo como unas 8 o 9 versiones distintas más, no imitando ningún Vermeer, sino hizo otros temas según hubiera hecho Vermeer. Entonces, en realidad no estaba falsificando, estaba haciendo obras nuevas, pero claro que las hacía aparecer como Vermeer. Y mucha gente se los había coleccionado. Y entonces, cuando él demostró que con sus propios materiales se había hecho un Vermeer falso, entonces, claro, lo exoneraron porque lo había engañado a Goering más que venderle una pieza patrimonial. Al final, igual acabó en la cárcel por falsificar. Pero ese es uno de los más extraordinarios casos que ningún especialista, ni siquiera usando los más modernos métodos que para los décadas de los 50, 60, de rayos X, infrarrojos, etc., pudieron discriminar una obra hecha por Van Meegeren de una obra hecha por Vermeer. Esa sí es una falsificación suprema. Esas piezas tienen valor de colección por obras buenísimas, pero son casos muy raros. Y en general, la cosa es la intención de dolo de engatusar y cobrar una plata que por algo que 10 veces o 15 veces o 30 veces más de lo que realmente vale, usando un nombre de un artista acreditado, que eso es una pena.
Bueno, nos encantaría seguir conversando contigo, pero el tiempo nos Sí, obliga claro. a seguir. Te agradecemos muchísimo, Pedro. Encantado, espero que sea útil. Pregunten a quien sabe, no necesariamente a mí, pregunten en los museos, a las familias. Hay que preguntar. Preguntando se llega a Roma. Gracias. A ti, Pedro. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Más laureles para Bolivia. El visitante de Martín Bullock acaba de conseguir en el Festival de Tribeca en Nueva York el premio a mejor guión, escrito por el escritor cochabambino Rodrigo Asbun. Utama, de Alejandro Loaiza, ganó en Guadalajara mejor guión, mejor ópera prima y el Foreign Press Association, 3 galardones que de alguna manera ratifican esta nuestra constancia en el escenario internacional de recibir los premios. Más laureles para Bolivia. En nuestras recomendaciones para esta semana que se inicia tenemos 2 cosas muy interesantes precisamente en la Cinemateca Boliviana. Por un lado, 2 funciones especiales de Piazzolla, Los años del tiburón, la película de Daniel Rosenfeld que se acaba de estrenar en Bolivia y con muy pocas funciones, muy buena crítica y mucho interés del público. No te la pierdas, 1 y 2 de julio a las 19 horas en la Cinemateca Boliviana. Y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Y por otro lado, para ir con toda la familia, la mejor película del mundo con un invitado para grandes y chicos en la mejor peli del mundo para chicos. En este caso, el sábado 2 de julio, estará como invitado de honor el gran dibujante e ilustrador Marco Tóxico, quien pese al nombre que tiene, en el fondo oculta un corazón de peluche. Así que ve con la familia a pasarla muy bien el sábado 2 de julio a las 15:30 también en la Cinemateca Boliviana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro videoclip de salida tenemos la música original del acorazado Potemkin, que es una partitura que estuvo extraviada durante más de 50 años. Se perdió prácticamente. Fue realizada por el compositor Edmund Meisel en solo 12 días. Estamos hablando además de 1925.